Salutacions, molt bona vesprada. Estem en el programa de Comarcal Televisió per a contar-los i per a parlar al voltant del catedràtic de Dret de la Universitat de València. Ell és Francisco Javier Orduña, principal artífice del principio de transparencia y su aplicación en todos los ámbitos de la vida social. Magistrado del Tribunal Supremo entre el año 2011 y 2019, ha contribuido de manera decisiva a la incorporación del derecho europeo en nuestro país y a elevar los derechos de los consumidores. Sus innovadores razonamientos en asuntos como las cláusulas suelo, ejecuciones hipotecarias, desahucios, vencimientos anticipados y las hipotecas con el IRPH han sido clarividentes. Entre sus resoluciones más relevantes destaca el voto particular de 25 de marzo de 2015, en el que abogó por la devolución total de los intereses indebidamente cobrados por la banca a los titulares de hipotecas con cláusula suelo. La devolución íntegra de los intereses a los afectados por cláusula suelo fue establecida en diciembre del año 2016 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha beneficiado a cientos de miles de contribuyentes. También su sentencia sobre las cláusulas abusivas y que tras la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado debía procederse al sobreseimiento de la ejecución instada. También sus argumentos y razonamientos los hicieron suyos tanto el abogado general como por la Comisión Europea en sus intervenciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La renuncia y ausencia del magistrado Orduña en el Tribunal Supremo se echa en falta más que nunca en un momento de profunda transformación de la economía y de las relaciones sociales. El señor Orduña es doctor, es catedrático, ha sido en este caso magistrado del Tribunal Supremo, y la transparencia como idea general es justo las relaciones que marcan la desigualdad por las partes y por tanto como un ideal de protección ética de la parte más débil, ideal sólido que se aparta de la mera apariencia en la que se denominó posverdad. Ahora también basado en la transparencia en el deporte, donde dice que la transparencia es el único camino para regenerar el deporte y acabar con el absurdo y absoluto poder presentado por un decálogo como director de los Institutos Jurídicos de Innovación e Investigación de los Colegios de la Abogacía de Barcelona y también de la Abogacía de Madrid, para la regeneración, como digo, del deporte. Autor de libros como el que tenemos aquí, La transparencia como valor en el cambio social, o el control de transparencia y contratación bancaria, y bueno, una dilatada trayectoria jurídica, pero sobre todo es una institución en la transparencia y es un jurista donde dicen los juristas que tiene la capacidad de ver el derecho moderno. Señor Orduña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Paco, buenas tardes. Pues muy bien y encantado de estar aquí con Vengo vosotros. a contarle esto porque estamos ante una situación donde los currículos ahora mismo en este país parece que están en boga, parece que todo el mundo tenga la intención de mentir a la hora de poner su currículum a la puesta en exposición pública. A mí, sinceramente, me da igual que un político sea electricista, fontanero, que cualquier otra cosa. Lo que me parece lamentable es que se mienta cuando tú tienes o votas a un político para que defienda a los ciudadanos. Si ya de entrada empieza a faltar a la verdad con su proyección o con su formación, empezamos mal. Sí, porque el currículum vitae es fundamentalmente una presentación tuya. Y por tanto, en este caso, pues una presentación, en mi caso, una presentación fundamentalmente académica, pero es obviamente una presentación. Si tú, como muy bien dices, en la propia presentación estás falseando, estás mintiendo acerca de la objetividad de estos datos, pues evidentemente pues mal empiezas, ¿no? Y sobre todo porque supone, que es un poco, también hablaremos de esto, supone el aceptar una cierta cultura digamos, de la corrupción, como algo natural de los países latinos, como algo consustancial a nuestra tradición, a nuestra forma de ser, que bueno, que puede tener o ha tenido, digamos, incluso en la historia europea, pues unos ámbitos históricos muy claros, pero que hoy en día ya hace muchísimas décadas que debíamos dejar esa cultura y pasar a una mayor exigencia, sobre todo de los ciudadanos, porque la corrupción es un elemento que como veremos, realmente pudre, descompone a la persona y a la sociedad y por tanto a las instituciones. Entonces, bueno, pues esto que parece una cosa nimia, pues en otros países es literalmente
Paco, es inconcebible. Es decir, es inconcebible que una persona presente un ámbito curricular y que falsee ese currículum. Claro, la política y el derecho deben de ir de manera unívoca, cogidos de la mano y siempre bajo la transparencia para que la sociedad pueda entender claramente qué es el político y cómo acogerse al derecho. Bueno, esto es otra de las cosas en que en el contexto actual habría que profundizar o por lo menos recordar. Cuando hablo con mucha gente y escucho pues las noticias, la realidad, pues incluso periodística, pues hay una cierta tendencia, vamos a llamarlo así, que yo creo que es errónea, de tratar de justificar el ámbito político, si se quiere, el ámbito de la decisión política como si fuera un ámbito distinto al derecho. Bueno, esto no es así, ya no fue así ni siquiera desde los clásicos. Aristóteles, es verdad que hablaba de filosofía, pero hablaba de ética, hablaba de buena gobernanza, los romanos exactamente igual, Séneca, etcétera. Es decir, el derecho formó parte muy pronto de lo que realmente era la realidad política. Y en la actualidad, hablando de títulos, basta ir a los grados actuales. Hay un grado que es Ciencias Políticas. Yo en mi antigua licenciatura de Derecho estudié Economía, estudié Política, es decir, hay una unidad fundamental. Y lo que la ciudadanía tiene que saber es que el ámbito político no está exento, es decir, no es un campo de agramante donde un político diga, no, es una decisión política, yo estoy fuera. No me rijo por la ley de la gravedad, de la responsabilidad, del ámbito de la limitación que tiene el derecho. No, es que es una decisión política. No, la decisión política, esto es muy importante que los ciudadanos lo tengan claro, en todo sistema democrático está basado en una estructura jurídica. Y por tanto, obviamente, no es ese campo de agramante. El político en su decisión, claro que está sujeto a una responsabilidad. Siempre. Decir lo contrario es no entender nada. Es querer tender un ámbito de impunidad sobre pretexto de que estamos hablando de una cuestión política, ¿no? Mire, el político en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de su cargo, claro que tiene una responsabilidad que es jurídica, porque no existe esa separación. Por tanto, yo te diría que no tenemos mundos paralelos, aquí no hay agujeros negros, es la misma realidad. Y por tanto, la misma realidad del derecho que da razón, que da lógica, que da coherencia y que también impone responsabilidad, se tiene que exigir en el ámbito de la decisión política. Usted es especialista en transparencia, y así lo ha demostrado en sus libros, en sus múltiples escritos. ¿Y es la base fundamental contra la corrupción? Bueno, la transparencia, bueno, vamos a decir, soy un especialista porque me he dedicado a ello, es decir, y también es verdad que es uno de los valores, vamos a decir, modernos, recientes, que yo creo que toma cuerpo fundamentalmente en este siglo XXI, que es cuando realmente se está desarrollando. Muy brevemente, mira, le podemos decir a los telespectadores que cuando se habla por primera vez de la transparencia se habla como un mero factor integrado en otros ámbitos un poco más perfectamente ya legislados. Por ejemplo, esto surge en la década de los 60, 70 en Estados Unidos, pues ya sabes, Paco, que hay una de las primeras leyes que tuvieron fueron las leyes antimonopolio. Y estaban muy preocupados por el ámbito económico y son leyes centenarias que tienen los estadounidenses. Bueno, pues en esos ámbitos se crearon ya las primeras prácticas o protocolos, vamos a decir, o compliances, fundamentalmente de códigos de comportamiento o de conducta, que lo que trataban fundamentalmente es que las empresas supieran muy bien cuáles eran sus obligaciones para no incurrir, digamos, en competencias desleales, en prácticas abusivas, etcétera. Y ahí, al final, esos compliances, pues, integraban lo que se llamaba un cierto control de transparencia. Pero a partir de ahí, la transparencia ha ido evolucionando. En mi etapa como magistrado del Tribunal Supremo, la transparencia, que estaba sencillamente como una especie de obligación del predisponente de ser claro y preciso en sus condiciones generales, pasó a ser una auténtica directriz o principio del derecho de la contratación bajo condiciones generales. Por tanto, pasó a ser un nuevo paradigma y se habla ya de la transparencia como un nuevo valor. En el libro este que tienes según yo te veo, a tu izquierda y los telespectadores a la derecha, pues no es ninguna cosa, es decir, no es como, acuérdate los muy jóvenes no se acordarán, pero del episodio ese de Paco Umbral,
que dijo, yo vengo a hablar de mi libro, ¿Sí? No tengo la motivación de Paco Umbral, ni mucho menos, es mucho más modesta, porque lo que quiero decir es que ese libro, que es de 2018 y está agotado, ya se habla del valor de la transparencia como ámbito constitucional, o sea, como un valor constitucional. ¿Qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que los principios tradicionales que tenemos de la Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad, la libertad, pues claro, tienen 200 y pico años. Estos principios, estos valores están dando lugar a otros nuevos valores en donde efectivamente la transparencia, y para concretar un poco el tema, es el valor que mejor define hoy en día la igualdad porque se aplica en todas aquellas situaciones de desigualdad de posición o de poder, abuso de poder. Y lo que realmente manifiesta la corrupción es fundamentalmente en aquellos ámbitos donde hay un abuso de poder. Por eso la transparencia hoy en día es el mejor antídoto contra las situaciones de abuso de poder y, por tanto, las disfunciones que derivan, que son fundamentalmente disfunciones de corrupción. Los pilares de un Estado se basan en la diferenciación y en establecer vínculos paralelos, pero nunca vasos comunicantes, de los distintos poderes del Estado. Hemos visto injerencias claras de política en el mundo judicial. Al final es Europa la estación término donde las leyes al final van a quedar más o menos claras o va a dictar sentencia de lo que está bien y lo que está mal, más allá de influencias políticas o de políticos poniendo a magistrados o a interesados en la fiscalía a dedo. Bueno, yo creo que en este caso, hombre, en la Unión Europea a veces se ve con cierto recelo, porque sobre todo a nivel agrario, porque hay una superestructura administrativa, etcétera, que eso es cierto, una cosa que debe corregirse, pero desde el punto de vista jurídico de lo que estamos hablando, de los principios vertebradores de un sistema, de los sistemas liberales económicos como es el nuestro y los integrados en la Unión Europea, en este sentido yo os diría que Europa es una bendición. Es una bendición fundamentalmente porque ha recogido los principios tradicionales, los que tenemos de libre mercado, también de Estado social, etcétera, y los ha fortalecido. Los ha fortalecido con una nutrida, vamos a decir, versión de directivas, de reglamentos que han profundizado en esos mismos principios y también, afortunadamente, con un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que vela por la aplicación de esos principios. Y aquí esto es lo importante. España, cuando entra a la Unión Europea y conforme estamos en ella, hemos cedido una gran parte de nuestra soberanía, fundamentalmente en aquellas materias que compartimos con el ámbito europeo o que tienen incluso competencia exclusiva a la Unión Europea. Y ahí en esas materias es donde rige el Tribunal de Justicia Europea. Por tanto, es actualmente un sello de garantía de calidad. Y esto lo estamos comprobando pues, con la ley de amnistía, lo estamos comprobando con las sentencias del Tribunal Constitucional que anuló la sentencia de los ERE, en el sentido de que efectivamente Europa es una estación término porque es el contraste definitivo. Es decir, mire usted, ya no es si usted realmente ha sido coherente con su ordenamiento interno, es si usted ha sido coherente con el ordenamiento supranacional que es la Unión Europea. Porque esos mismos valores, que los tenemos en la Constitución y tal, han sido desarrollados por el ámbito europeo. Y ahí es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues está ofreciendo, pues es verdad, desde el punto de vista de sus resoluciones, pues unas claras dosis de independencia. Recordemos, por poner más lejos, los casos de las entidades bancarias, en donde el Tribunal de Justicia, pues pese a la existencia de un Banco Central Europeo, pese a la existencia de una Comisión Europea, pues dio la razón en este caso, a los consumidores. Es decir, que está dando muestras que realmente tiene una independencia y que, bueno, aunque es una composición también que podríamos describir un tanto política, etcétera, pero que no llega a los niveles que tenemos en nuestro sistema, pues realmente se comporta como un tribunal con cierta garantía de independencia. Y sí, en ese sentido hay que decir que la Europa, afortunadamente, es una estación término, porque aquí, Paco, esto para mí yo lo tengo muy claro. Es decir, ahora se habla de crear una agencia integral contra el fraude, está la oficina del informador y protección del informante, y así podríamos poner aquí un listado, una carta a los Reyes Magos. Y los especialistas te van a decir que el problema no es que crees 25 instrumentos más. Instrumentos tenemos. El problema está en que no aplicas correctamente los que tenemos y no haces una serie de modificaciones imprescindibles. Y yo creo que aquí se pueden decir, y todo el mundo estará de acuerdo, es decir, ¿cómo es posible que los cargos o los puestos de las empresas públicas
participadas públicamente, o los puestos en donde realmente hay un ámbito de poder excesivo, o por lo menos importante, pues sean puestos absolutamente discrecionales, que pasan de unos a otros, como si estuviéramos en la Edad Media donde se heredaban los puestos. Oiga, mire usted, esos puestos tienen que estar marcados por una clara raya de independencia, de perfil de idoneidad, en este caso del que ocupa el cargo, etcétera, etcétera. Y no podemos seguir con una legislación que precisamente el punto nuclear donde pasa la corrupción es decir, oiga, mire, yo soy de un partido político, me porto bien, me darán correos, me darán el SEPI. Y claro, obviamente te van a dar eso porque luego te van a pedir los favores. Entonces, claro. Y máxime cuando ese órgano es absolutamente dependiente. Se crea la Oficina de Protección del Informante. ¿Pero de quién depende? Casualidad, de Presidencia de Gobierno. ¿Qué independencia tiene una oficina que no va a tener presupuesto propio? Que en la actualidad ni siquiera tiene dinero para pagar a los empleados. Igual que la agencia integral. Es decir, nos sobran instrumentos. Lo que tenemos que tener son una serie de reglas clarísimas en donde efectivamente pues no se pueda tener esta naturalidad en el clientelismo. Porque al final, Paco, todo arranca, o casi todo arranca, fundamentalmente, y lo explicamos en el libro de la transparencia, de que claro, esa transparencia cuando se hace la Constitución, el valor de la transparencia no existe, existe la igualdad y tal, y faltaba una serie de instrumentos. Los sujetos constitucionales, entre ellos los partidos políticos, son los que tienen que hacer esta, entre comillas, segunda transición, en donde efectivamente la transparencia tendría que ser un valor ejemplar. Claro, si los partidos políticos no tienen eso como cultura viva, como imán de toda su actividad, y por tanto los puestos, cubrir puestos de responsabilidad, no hay ningún perfil de idoneidad. En no sé cuántos demás, al líder se detiene como si fuera una especie de ser superior, que no hay debate interno, no hay, es decir, está la disciplina de voto. La disciplina de voto es una cosa medieval, o sea, eso es la censura, o sea, eso en cualquier persona un poco demócrata dirá, pero ¿cómo va a haber disciplina de voto cuando te estás hablando de principios y derechos fundamentales, por ejemplo, o de temas básicos que son, digamos, la base, el germen de tu partido político? ¿Cómo te van a censurar en ese? Claro, pues todas estas cuestiones, Paco, son las que realmente hay que remediar, y se puede, el tema, hay que decirle a la ciudadanía que se puede remediar. O sea, mire, alguien puede tener aspiraciones a llegar, como jurista, a llegar al Tribunal Constitucional. Es perfectamente legítimo. Pero es tan sencillo como para decir, mire usted, si usted ha sido ministro o ha sido en cualquier gobierno, usted no va a poder ser magistrado del Tribunal Constitucional. Pues ya elegirá la persona, dirá, oye, yo sé que voy a cargo de ministro, pero no puedo ser magistrado porque no doy. Y aparte, Paco, porque es absolutamente ineficaz. Los ministros o el ministro que está ahora en el Tribunal Constitucional va a estar recusado en multitud de materias porque ha participado en el ámbito legislativo. En otras tendrá la obligación de abstenerse. Es decir, no es ni siquiera operativo. Pero la decencia democrática, la transparencia está en decirle, mire usted, también elija su carrera política o su carrera jurídica. Usted quiere hacer esto, puedes llegar a ser ministro. Pero, oiga, es una vía que tendrá también sus contralimitaciones porque no puede ser neutral ni independiente en cargos que te van a exigir fundamentalmente una independencia. Y si tú no la tienes acreditada con anterioridad, ¿cómo vas a justificarte ante la sociedad? Y yo siento a veces, no sé, en algunos episodios que estamos viendo, la vergüenza ajena de comportamiento de gente que tiene que tener un nivel y actúan con un servilismo que es que, vamos, yo te lo puedo decir, ni los antiguos conserjes que estaban en la universidad. Claro, a veces los políticos, les veo más dignidad. Claro, a veces los políticos buscan en ustedes, los juristas, una imagen para ellos de transparencia, de legalidad, de rigor, y después acaba todo esto perdiéndose cuando entran dentro de esa vorágine política para favorecer el núcleo y ese partido troncal. Bueno, yo creo que realmente esto, fundamentalmente, la forma realmente es una forma, pues básicamente los partidos políticos, claro que tienen que tener afiliados, claro que tienen que tener, hay un ámbito ideológico, político que es por tanto deseable que se haga, pero luego, obviamente, lo que es el organismo digamos, de organización básica, tienes que tener personas con criterio, con responsabilidad. O sea, personas que sean capaces de decir no. Algo tan sencillo, pues decir, no estoy de acuerdo. Y que sean capaces de decir, pues mira, si esto me cuesta estar ahí, pues me cuesta. Porque tengo también otro oficio, tengo otra profesión, tengo otra forma de estar ante la sociedad. Es decir, personas, tenemos que recuperar fundamentalmente las personas con criterio. Que no significa que tengas que tener un doctorado en Derecho, tal, con criterio. Porque el criterio al final,
te dice, y hablo porque esto está así, la gente que nos está viendo lo sabe, te dice al final qué cosas están bien hechas y qué cosas están mal hechas. O qué cosas por lo menos no entiendes, no lo ves claro. Y no tienes por qué comprometer tu firma en esas cosas. Es decir, ese perfil de idoneidad, de independencia, de madurez, pues es el que habría que reivindicar en todas estas estructuras de poder, porque precisamente es un buen antídoto, y no un perfil, bueno, como el que vemos todos los días, de servilismo, de simplificación de todo, en donde, bueno, a mí esto de que salgan, no sé, una serie de ministros y que les digan, hoy toca decir esto es inconcebible. O sea, esto es inconcebible. O sea, es inconcebible que una persona, o sea, un ministro, se someta a esa tiranía. Entonces, o sea, sí, a leer el WhatsApp por la mañana. A ti te tiene que decir que hoy tienes que decir, claro, o mañana tienes que decir 7. A leer el WhatsApp por la mañana. Porque me has dicho que tengo que decir 7. Como claro, si no supieras sumar. Hombre, pues sí, yo puedo estar de acuerdo con el mensaje, pero daré mi mensaje. Porque sé pensar, tengo mi lógica, tengo mis actitudes. No, es que te dicen una cosa y tienes que reproducirla. Y es patético, porque ves uno detrás de otro diciendo lo mismo. Es decir, vamos a ver, hay periquitos que lo hacen mejor. Y cacatúas. No sé, es que es una cosa... Esto no, Paco, esto que no lo digo porque sea el partido, me da igual el partido que sea. Obvio. Esto es denigrante. Pero es denigrante de la propia persona y de la propia acción política. Porque si la acción política al final va a quedar en eso, en decir 4 eslóganes, aplaudir y tal, pues para eso, no sé, casi estoy por decir que prefiero que nos rija la inteligencia artificial. Sí, bueno, si eso es la inteligencia humana, sí, si ese es el soporte humano, prefiero la inteligencia artificial. Claro, o jugar a las suertes, o una partida de bus o lo que sea. Basamos el día en el WhatsApp que recibimos a primera hora para que luego repitamos pues es lo que viene en el WhatsApp de manera continua. Porque claro, la ley, el derecho está para hacernos a todos iguales, a cualquier ciudadano igual en este país. Cuando luego nos encontramos con financiaciones singulares, que es verdad que se utiliza mucho la semántica para encontrar los verbos adecuados y que al final pueda entrar en el engranaje y poder vertebrarse para que la sociedad pueda entenderlo. Eso de financiación singular para favorecer más a unos territorios o a unas personas que a otras, cuando me parece que es ilógico en que uno, para operarse de cataratas, pongo un ejemplo, estando en una comunidad tenga 10 días de lista de espera y otra comunidad tenga 120 días de espera, hay cosas que al final no nos hacen iguales. Bueno, es que, Paco, lo que hay que decirle a la gente es que no es que resulte ilógico, es que es inconstitucional. Pues vamos a decir las cosas claras. O sea, el artículo 2 de la Constitución establece el principio de solidaridad. O sea, el principio de solidaridad significa el principio de solidaridad. Solidaridad no es que me den algo, o ya me darás lo que tú consideres oportuno. Es una estructura unitaria en donde realmente vienen marcados unos criterios efectivos, unos modelos donde ya determina de una cierta manera objetivable esos criterios de solidaridad, pero no se lo dejas al albur de un tercero. Es que el artículo 41 ya te lo dice, en el régimen de la seguridad social te habla de régimen único, o sea, régimen único, no de régimen singular, plural, régimen único. Y luego, hombre, pues lo he dicho al principio, el derecho, yo por eso a mí esto como jurista, vamos a ver, no me perturba, pero no me canso de decirlo y públicamente, el derecho no es un campo de agramante. No, uno en derecho no puede decir una cosa y la contraria. En ese caso le llaman absurdo o idiota o necio y ya no sigue. O sea, el derecho tiene también fijeza, tiene también razonabilidad, tiene coherencia. Por tanto, oiga, un ordenamiento de régimen fiscal singular es singular, para que lo entiendan todos los espectadores. Llamamos en derecho singular cuando el régimen normal de aplicación de los derechos fundamentales se rompe. Por ejemplo, los supuestos de excepción, cuando el golpe de Estado, etcétera, donde un derecho fundamental que era salir por la calle, te lo restringieron. Por eso llamamos singular. Por tanto, lo singular nunca puede ser generalizable. Entonces, quien diga que lo singular es generalizable, no lo sé, o es que es tonto, o es que sencillamente engaña a la gente, o es que es un ignorante. O sea, lo singular es singular y, por tanto, no es extensible. Y ahí tienen razón, o por lo menos son más claros, los líderes de los partidos independentistas, que lo dicen claro. Oiga, esto no es café para todos. Bueno, yo les contestaría que, evidentemente, en la terminología tienen razón porque pretenden, porque es singular que no haya café, que no haya una cafetera común. O sea, ellos tendrán su cafetera y nosotros tendremos otra cafeterita, ¿vale? Pero no será una cafetera común. En eso tienen razón. En lo que no tienen razón es que esa cafetera que quieren ellos es, en mi modo de ver, inconstitucional, ¿vale? Por tanto,
no es constitucional, no la pueden tener, de momento, salvo que se cambie la Constitución. Por tanto, el régimen singular supone evidentemente una ruptura de los principios básicos. Y por tanto, ¿cuál es esa ruptura? Pues ruptura de caja única, evidentemente. Claro, la gente tiene, estos son conceptos económicos, pero que son, Paco, se pueden entender. Y uno lo entiende en la empresa, en la casa familiar. Cuando las abuelas tenían la caja única, decían, bueno, pues el dinero que pasaba por la casa entraba en la caja y la matriarca tenía el control de los ingresos y de los gastos. Por tanto, ¿esto era eficiente? Era muy eficiente porque hacía una planificación en tiempo real de lo que tenías y de lo que debías, ¿vale? Cuando ese criterio, ahora totalmente informatizado, complejísimo, tú lo fragmentas, lo fraccionas, pierdes esa unidad y pierdes el control. Cuando se rompe la caja única significa que el Estado sencillamente no tiene el control. Es lo que pasa con el cupo vasco y con el concierto navarro. No tienes el control. Los datos que son fundamentales ya no los manejas tú. En la financiación singular además hay otro agravante. Y es que no solamente no vamos a tener el control, el Estado no va a tener el control, es que tampoco va a tener la caja, es decir, no va a tener el ingreso. A los que nos están viendo en el IRPF de todos los años, esa detracción que le hace la acoge el Estado y después la pasa a las comunidades autónomas. Pero quien cobra es el Estado. Quien no se endeuda en principio por no poder cobrar no es el Estado. Son desgraciadamente después las comunidades autónomas, pero no es el Estado. El Estado tiene que hacer los pagos fraccionados a las comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Pues que si Cataluña tiene esta financiación singular, por tanto, entre comillas, no solidaria o insolidaria con el resto de la... va a tener caja, no va a tener que endeudarse porque tendrá liquidez y esa falta, está basada en unos 20.000 o 25.000 millones, tendrá que ser recuperada ipso facto por la administración del Estado. Porque, oiga, es que, lo dice la expresión, no tiene caja. Por tanto, o una de dos, o aumenta los impuestos a los demás para tener caja o aumenta la deuda. Por tanto, lo que quiero decir es que, efectivamente, que no nos engañen. Si el Partido Socialista, con ocasión del pacto este que tiene con Esquerra o con Junts, quiere hacer esto, tiene que saber dos cosas. En primer lugar, que está infringiendo la Constitución. Eso es lo primero. En segundo lugar, que en su programa no se lo dijeron a los españoles. No, Paco, el programa no venía, habrá una financiación singular, no venía. Por tanto, los españoles no han votado eso. Esto, hablando de la responsabilidad política, la decisión política responsable, de hecho, será de quienes hagan esto. Hemos normalizado la mentira en este país. Es decir, cuando uno se presenta a las elecciones o a un partido político, desarrolla lo que es, su programa. Y el programa es aquello que dice, esto quiero hacer yo si gobierno. Y después la gente vota, se supone, en base a un programa y a unas personas. Cuando te das cuenta que del programa no se hace absolutamente nada y de lo que se dice se hace lo contrario, hemos normalizado la mentira. Determinadas personas apuestan. Yo creo que la sociedad civil lo que tiene que luchar precisamente es para no normalizar eso, para repudiar esa tendencia. Pero hay mucha gente, desde el punto de vista de algunos sectores políticos, que lo que es como el fin justifica los medios. Bueno, pues si realmente el fin es estar en el poder a costa de cualquier principio, pues evidentemente el no mentir, el tener honestidad es un principio. Pues bueno, sacrifiquemos el principio y por tanto vamos a confundir a la gente, vamos a tratarla como si fueran necios y vamos a decir que podemos decir una cosa y la contraria. Porque además vamos a darle vueltas para que precisamente lo que dijimos antes de ayer no parezca lo que estamos diciendo ahora. Bueno, esto es uno de los males que tenemos en la actualidad. Es decir, la sociedad tiene que tener una exigibilidad máxima con el político. Y obviamente con sus afirmaciones, porque sus afirmaciones son la base. Tú la acabas de decir. Un programa político es un compromiso, es un promitere. En latín, promesa, que te obliga. Es verdad que puede haber cambios de circunstancias. La rebus, yo he escrito libros sobre la rebus, que es el cambio de circunstancias. Y lo que te obliga al cambio de circunstancias en materia política es consultar a la ciudadanía y decir, mire, yo iba a hacer esto, pero ha pasado esto. ¿Me aceptan este cambio? Porque si no, lo correcto es dimitir. Es decir, oiga, yo me presento. Esto es lo que te diría en cualquier país del nórdico, que te diría, mire usted, la política es derecho, es coherencia, son principios. Por tanto, oiga, hay que aplicar principios. Igual y esta matización sí que la quiero hacer, porque es que esta misma tendencia de decir vamos a utilizar la política como un chicle para mantener estructuras de poder
con independencia de cualquier principio, con independencia de cualquier circunstancia, vamos a estar ahí, aprovecharnos obviamente de la... Hubo una frase que dijo el presidente del gobierno que, vamos, que es que por lo que decimos de la mentira y tal. Bueno, hay que hacer de la necesidad virtud. Pero vamos a ver, Paco, ¿de dónde se toma esa frase, hay que hacer de la necesidad virtud? Bueno, pues esta frase es una frase típica de Zenón, de los estoicos, o sea, presocráticos, en donde claramente estamos hablando de estoicos, o sea, todo lo contrario a la sociedad consumista que tenemos y a la sociedad, una sociedad absolutamente, perdón, una idea contraria a que el hombre se deje llevar por los deseos, por etcétera, por la austeridad, podríamos decir. Y claro, para Zenón, la necesidad era una circunstancia adversa, pero que te permitía profundizar en la virtud. Pero no al revés, es decir, vamos a hacer necesidad de la virtud, pero ¿qué virtud haces cuando realmente perviertes la propia virtud? O sea, por tanto, en ese pensamiento es un poco confundir a la gente. No, mire usted, hacer necesidad de la virtud no se puede hacer cuando realmente la virtud queda totalmente deshecha. Es decir, ¿qué virtud hay en permanecer en el gobierno por cualquier motivo? Con independencia de cualquier circunstancia, de cualquier principio, eso no es una virtud. Por tanto, la necesidad de pactar con otros te tendrían que hacer fuerte, pero para guardar principios democráticos o principios sociales que tú quieres realizar, pero no para mantenerte únicamente en el poder. Por tanto, en fin, quiero decirte que esto contamina un poco todo. Es decir, oiga, mire usted, si precisamente esto lo decían, pues para precisamente aprovechar la necesidad. O sea, por ejemplo, pues no tengo mucha riqueza, estoy comiendo menos. Bueno, pues me va a fortalecer la virtud de resistirme ante el hambre. Pues la virtud de ser estoico, de ser, pues, en ese sentido. Pero no, decir, bueno, pues como quiero mantenerme en el poder, pues pacto con lo que sea y hago de la necesidad y negocio y acepto cualquier cosa. Oiga, es que esa no es la necesidad, ni tampoco es la virtud. Confunden las dos cosas, la necesidad y la virtud. Estamos viendo, o por lo menos desde el punto de vista periodístico, que se intenta que cada día nos inunden noticias nuevas con el fin de que en poco tiempo caduquen las que pasaron ayer o la semana pasada. No hace mucho tiempo hablábamos, pues en este caso, pues de todos los indultos que se dieron por el caso de lo que pasó en Cataluña o el tema de la amnistía, por ejemplo, que parece que haya pasado ya mucho tiempo cuando es algo que hace muy poco tiempo que se ha llevado adelante. Ahora se ha destapado el caso Montoro, por ejemplo, y entramos en el y tú más, que eso es otra de las bajezas de la política. Es decir, correcto, para defender aquello que yo hago mal, digo que tú también lo haces. Intento decirle a la sociedad que, escúchame, que es que lo hacemos todos y por tanto vale la pena que me siga votando a mí porque al final da igual uno que otro, pero lo vamos a hacer todos igual, por tanto sigue votándome. Bien, esto es lo primero que hay que decir, vamos, la reflexión que yo haría, bueno, tú la acabas de hacer, el y tú más no es una apuesta de mejora. El y tú más lleva obviamente a la desesperación, lleva a la resignación, lleva por tanto a la negación de lo que es la política como un arte o por lo menos una actividad para mejorar la sociedad, lleva a no tomar ningún tipo digamos, de actitud basada en principios, etcétera. Lo segundo que hay que decir es que el tú más no debería funcionar fundamentalmente respecto a las responsabilidades actuales. Es decir, las responsabilidades pasadas en el tiempo están sujetas, algunas ya declaradas judicialmente, algunas ya sentenciadas, otras por sentenciar, está sujeto a un contexto histórico determinado. Es como aplicamos el Código Civil, hay que aplicar la norma en su contexto. Bueno, pues estas responsabilidades van a tener o tendrán su desarrollo en un contexto político determinado que ya no es el presente. Por tanto, el y tú más no sirve de coartada para el gobierno actual, el que sea, librarse o aminorar su responsabilidad. En mi modesta opinión, no le elimina ningún tipo, ni le resta ningún tipo de responsabilidad. Porque, obviamente, al gobierno que hay que exigirle responsabilidad es al gobierno actual. El gobierno pasado, pues tendrá o tuvo su respuesta en las urnas, etcétera, y los delitos que se pudieron cometer con los gobiernos actuales que puedan ser juzgados actualmente, pues tendrán fundamentalmente su ámbito penal o judicial en la actualidad. Pero el ámbito político, el ámbito de responsabilidad política, siempre lo tiene el gobernante actual. El gobernante actual no puede escudarse en que, en fin, porque ¿dónde ponemos la fecha de retroacción? ¿La ponemos aquí o nos vamos a los visigodos?
Quiero decirte, nos vamos a la... Bueno, pues claro, porque entonces podemos justificar... No. El reto democrático siempre está en el gobernante actual, que es el que tiene el deber de ejemplaridad y de responsabilidad porque está llevando las riendas del gobierno. Por tanto, yo ahí diría esto. Y lo segundo que me gustaría resaltar, porque obviamente, básicamente, la responsabilidad judicial se está tramitando y veremos la que sea, y por tanto el juez tendrá que determinar, el señor Montoro tendrá todas las garantías legales para defenderse y será la respuesta que sea. Pero yo sí que me gustaría decir dos cosas que no se están hablando. La primera, bueno, habrá que tener en cuenta que este despacho que se dice, pues más o menos sería un despacho de lobby, de obtener, digamos, mediaciones, etcétera. Bueno, pues en España aún no está la ley, la ley que regula el lobby, cuando es una propuesta que tendría que estar regulada, porque yo entiendo que los lobbies de negocios, etcétera, lo que hay que hacer no es ocultarlos, es esclarecerlos. Eso sí, con una regulación muy clara. Usted pertenece a una gran empresa y quiere ver al director. Bueno, es que puede verlo, pero tendrá que decir dónde lo va a ver, para qué lo va a ver, qué toma de decisiones persigue, es decir, transparencia, que es lo que estamos hablando. Y entonces, pues bueno, pues sabremos que la empresa tal apuesta por esta política tal o que la otra apuesta por tal. Igual que los sindicatos, pues pueden tener relaciones, obviamente, con el gobierno, pero también transparentes. Es decir, oiga, pues yo me reúno con la ministra o tal porque pretendemos la reducción de jornada, con transparencia y con debate. Eso habría que regularlo. Y por tanto, es un flaco favor que no se regule. Y en segundo lugar, es que en algunos datos que hemos recibido de este caso, que es fundamentalmente la agencia tributaria, pues lo que yo diría a la audiencia es que, bueno, y también hablando de transparencia y por tanto de igualdad de partes, de evitar abusos, es que el Estatuto de Contribuyente lo que demuestra es que ante la Hacienda Tributaria somos súbditos. O sea, la Hacienda Tributaria tiene una serie de privilegios abrumadores, que están totalmente descompensados con las garantías judiciales y de derecho que tienen los contribuyentes. Y en ese sentido, harían bien los gobiernos en equilibrar esta situación, porque además los contribuyentes somos los ciudadanos. Y ante esta situación hay una clara desproporción. Aquí parece que el ministro de Hacienda podía hacer lo que quisiera, y tal, pero es que te vas a los procedimientos y en los procedimientos hay una desproporción de armas y de situaciones tremenda. Y qué casualidad, Paco, contra esto que estoy diciendo, que todos los ciudadanos comprendemos que estamos en desigualdad de armas con la hacienda pública, si te das cuenta, ningún partido político reacciona. Dice, no, pues es verdad, tienen razón. Y, oye, y esto que he dicho yo, lo ha dicho ya mucha doctrina tributarista. Oiga, que en España hay que reformar esto, que tenemos comportamientos, que tenemos conductas, que tenemos privilegios, la hacienda pública, que no se conectan con un Estado democrático y de derecho. Pues bueno, parece ser que a todos los políticos les interesa mucho que Hacienda siga teniendo una serie de privilegios, etcétera, que ya digo, no se compadecen. Entonces, de estos temas no se hablan, pero sí que es verdad que tendríamos que ponerlo en relación, regulación de los lobbies y también equiparación o equilibrio en el Estatuto de Contribuyente, porque tenemos una Hacienda que obviamente es necesaria, que todos jugamos que es así, pero que obviamente en los supuestos puntuales y concretos de aplicación hay una desproporción de armas, hombre, que pueden hacer unos desaguisados tremendos para los particulares. Claro. La sociedad cambia, el consumo cambia, estamos ahora delante del consumo online. Y han confiado en usted para que prepare un protocolo de transparencia en el comercio y el consumo online para que sea transparente, legal, eficaz y seguro. Y usted se ha puesto a ello, lo ha hecho la Editorial Planeta. Sí, eso ha sido una experiencia, yo creo que muy positiva, pues tanto para mí, el equipo que me ha ayudado, pero también para la propia Editorial Planeta, porque la Editorial Planeta es una editorial que tiene, pues es la empresa de mayor, digamos, calado en vendedores directos, lo que se llama la venta directa, también conocida como venta en frío. En frío porque, claro, porque no tienes una previa de conocer al cliente, de tratar al cliente, sino que directamente tienes que ir a la puerta y en cuestión de poco tiempo convencerle de que compre algún producto, ¿no? Alguno de los productos. Claro, el tema cuando me lo encargaron, cuando yo les dije, honestamente, que yo solamente trabajaba en aquellos protocolos que realmente fueran eficaces y que apostaran claramente por la transparencia, porque si no, no me dedicaba ni al maquillaje, pues no tengo conocimientos, ni a la belleza, entonces, pues realmente un maquillaje no iba a hacer. Sí, y debo decir gratamente que
que efectivamente pusieron a mi disposición todo el ámbito informático que tienen, que es muy potente, y han cambiado todo. Entonces ahora es un protocolo que la verdad es que da gusto verlo porque está todo a través de la digitalización. El vendedor tiene una llamada necesaria, previa, en la cual anuncia su visita con antelación, y todo lo que es el proceso de venta está digitalizado, con lo cual el cliente desde el primer momento va a tener acceso a la información precontractual, que en estos casos es fundamental, pero va a tener acceso a visualizar cada uno de los eslabones de la venta, desde el punto de vista de la descomposición del precio, de las garantías que le dan, es decir, y va a dar 2 consentimientos. Entonces, con 2 clics va a confirmar la información precontractual y después va a verificar la compra con las condiciones específicas que están haciendo. Y eso es real, o sea, se hace con ese procedimiento, con lo cual las ventajas son tremendas. Porque ahora, por ejemplo, Paco, los temas de suplantación prácticamente los han eliminado, porque ya no es coger la tarjetita, si la tablet no se la has quitado a un vendedor, no te va a permitir hacer la operación. Yeah. Por lo tanto, temas de suplantación, temas también de información, necesariamente porque el vendedor o el comercial, cuando vaya diciendo, tendrá que pasar secuencialmente por los elementos de la tablet, que les da ejemplos. Es decir, que es verdad que se ha puesto un avance y con eso se demuestra que se puede mejorar la sociedad con la transparencia. Porque aquí unimos principios que son imprescindibles y tecnología. O sea, con principios y con tecnología se puede llegar muy lejos, Paco. Pero hay que tener vocación decidida. Y esto lo digo para las empresas, que pueden mejorar mucho sus resultados. Porque claro, ahora mismo la transparencia para las empresas es reputación. La transparencia, yo ya lo dije hace lo menos 7 o 10 años, y esto ya es real, Paco. Ahora ya se mide desde el punto de vista de la valoración económica de las empresas qué índices tiene de transparencia. Como los índices medioambientales. Sí, pero es reputacional. A mayor índice, mayor valor te va a dar la empresa. Por lo tanto, bueno, pues vamos, yo al principio pues era un poco clamaba en el desierto, ¿no? Bueno, pues ahora ya parece ser que ahí hay una pequeña irrigación, la gente está entrando por esta nueva cultura y es lo que tenemos que hacer. Y ahora tenemos que tener el reto de que también el ámbito político entre por esta cultura, porque los beneficios para la sociedad son tremendos. Usted este libro lo escribió en el año 18, pero hablando de protocolos y de transparencia, incluso ahora mismo también está trabajando para Navarra, para un ayuntamiento de Navarra o la Federación de Municipios de Navarra, para protocolizar un estatuto del concejal. Bueno, en el fondo nos han llamado para perfeccionar lo que serían los protocolos de actuación, protocolos de transparencia en la calidad institucional. Municipal de las entidades locales. Entonces, bueno, pues sí que lo que estamos analizando es, bueno, un poco lo que he dicho en este programa. Al principio, el ámbito de la transparencia, en el ámbito de la administración, pues claro, estaba muy centrado en lo que era el deber de la administración de favorecer el acceso a la información, ¿no? Claro, ese deber se ha transformado en un deber más que nada, básicamente tecnológico. Pues se habla de transparencia, tenemos aquí consellería de transparencia, en otros sitios hay agencias de transparencia, ministerios, tenemos un engranaje y al final tú vas mirando todas estas cosas y es un poco lo mismo, ¿no? El portal de transparencia donde vuelcan una información tremenda y donde obviamente el ciudadano entra allí y no se entera muy bien, pues claro, ¿qué va a analizar el ciudadano? No, imagínate los presupuestos de un gran ayuntamiento, como no tengas conocimientos financieros, no te enteras muy bien. Es decir, hay un exceso de información y yo creo que efectivamente confundían un poco, no que confundían, pero reducieron un poco el valor de la transparencia. El valor de la transparencia es mucho más que esto. No es solamente un portal de transparencia y no simplemente es el deber de la administración de que tú tengas acceso a la información pública. Es mucho más cosa. Para el ciudadano, para ver la transparencia como derecho de la ciudadanía, se da por tanto un derecho y por tanto no es un deber de la administración, es el derecho diciendo a exigir. Ya cambiamos la perspectiva. Oye, yo soy ciudadano y yo exijo porque tengo este derecho, este valor de transparencia. No es que le exija a usted que cumpla su deber, no es que yo le exijo aplicaciones de derecho subjetivo directamente de valor de transparencia. Esto es un poco revolucionario, pero es cambiar el pensamiento. Es decir, la administración actual decía, no, esto es un deber nuestro, nosotros lo haremos. Nosotros lo haremos, Paco, nosotros lo haremos. No, dice, no, vosotros me lo hacéis y me dais vuestro deber. Pero yo a partir de ahora os exijo desde el valor de la transparencia los derechos que como ciudadano tengo desde la transparencia. La perspectiva ya cambia mucho, porque es una perspectiva de ser unos meros receptores, vamos a decir pasivos, de ese deber de información, a ser unos, digamos, actores activos de exigir los derechos. Y lo que hemos hecho en el estatuto, vamos, decálogo también, desde el punto de vista, pues hemos creado instrumentos basados directamente en la transparencia.
El principal instrumento, lo que estábamos hablando ahora del compromiso ético, que era compromisos éticos directos del concejal o los alcaldes o alcaldesas directamente con la ciudadanía. O sea, no nos vale ya la firma del acta digamos, del concejal, que es el compromiso de jura, promete, tal. No. Aquí ya ponemos que hay un acta de transparencia y buen gobierno que firma todo concejal y tal que quiera ser concejal. El que no lo quiera firmar, que no lo firme, pero queda retratado. En donde ahí se compromete a tener un comportamiento ejemplar. Con la ciudadanía, oiga, no con el ayuntamiento, con la ciudadanía, con tus vecinos, ¿vale? De tal forma que si tienes algún comportamiento contrario a esos códigos de conducta, automáticamente tú renuncias al acta. Y ponemos ejemplos, hombre, que todo el mundo está de acuerdo, pues cuando hay un acto de procesamiento, porque ya hay juicio oral, ya hay indicios sólidos, pues cuando has hecho actos contrarios a cualquier código de conducta, contratación de prostitutas o de prostitución, es decir, cosas de estas, o cuando realmente, y esto es muy importante, has subordinado tu decisión como concejal a un mandato imperativo de tu partido, de tu sindicato o de tu confederación. Porque ahí ponemos que se es concejal las 24 horas del día y sirves a tu ayuntamiento y al interés de tu ayuntamiento y no a otro interés. Si incluso tú quieres un ser, acta propia. claro, si tú quieres ser sindicalista, te vas al sindicato. Si tú quieres ser de la patronal, te vas a la patronal. Si tú quieres ser de un partido político, te vas a... Pero si tú eres concejal, eres concejal. Por tanto, no admitimos que en contra del interés general tú subordines tu interés tal. Y bueno, y tenemos así una serie de modelos de, digamos, por ejemplo, otro principio que además todo el mundo yo creo que estará de acuerdo. Sabemos que la administración funciona, las entidades locales también, funcionan correctamente cuando los modelos son fundamentalmente profesionales. Paco, la mejor administración que funciona es, en el caso de la administración pública, con unos funcionarios altamente cualificados, profesionales e independientes. Y esos son los que realmente delimitan muy bien el ámbito del interés general y la corrección, la ejecución de ese interés general. Vale, por tanto sabemos que a mayor profesionalidad, a mayor neutralidad, a mayor independencia y a mayor responsabilidad, la cosa va a ir mejor. Paco, esto es así. Obvio. Esto es derecho, pero yo diría que es física. Experimentalmente lo podríamos comprobar como la física. Vale. Entonces, consecuencia. Cuanto mayores cargos o altos cargos haya discrecionales, menor eficacia y eficiencia de esos resultados. Por tanto, habrá que hacer medidas en donde realmente, eso no significa que haya cargos que puedan ser discrecionales, pero cuanto menos mejor. Y en cualquier caso, no van a disminuir tu responsabilidad política, porque aquí lo que decimos es que a mayor discrecionalidad, mayor responsabilidad del que nombra. Es lógico. A mayor discrecionalidad, mayor responsabilidad del que nombra. Porque un supuesto que tú podías hacerlo reglado, no lo has hecho reglado. Claro. Por tanto, aquí decimos, oiga, si lo pones a dedo, y decimos, tendrás algo que decir. Y decimos, si tú eliges, tú respondes de la elección. ¿Qué es eso de que nos hemos equivocado? ¿Quién se ha equivocado? Te has equivocado tú, no la colectividad. ¿Y dónde te has equivocado? En un ámbito de tu responsabilidad que era tu decisión. Porque tú has querido que fuera tu decisión. Esto es derecho, Paco. Eso se llama responsabilidad, porque has hecho un acto personal y directo. Si fuera un acto colegiado, pues habría una responsabilidad colegiada. Si fuera un acto mancomunado, pues sería, y si fuera solidario, pues sería compartida. Pero si tú has hecho que el acto sea unipersonal, dictado por ti, jurídicamente, te corresponde toda la responsabilidad. Por tanto, luego no nos vengas con cuentos. O sea, tú has decidido que este sea así. Este que ha salido rana, la expresión lo dice, ha salido rana, y ha violentado el código ético, el no sé cuánto se más, tú renuncias o dimites, porque has decidido mal en un puesto de alta dirección. Claro. Por tanto, ¿esto qué significa? Pues significa pues, que van a tener mucho más cuidado, obviamente, y así te podría decir muchas cosas que lo que están haciendo es... Eres corresponsable de tus asesores, correcto, lo que tú mandas, claro. Y lo que tú decides. Y aquí ponemos mucha serie de ámbitos en donde realmente también cambiamos un poco lo que es el tratamiento de la información. Es decir, el portal de transparencia, tal como está, a un ciudadano no le sirve para nada, porque no es un portal de derechos. Entonces decimos, oiga, junto al portal de transparencia, cada ayuntamiento tendrá que tener el portal de ciudadanía. Ese sí que le va a activar la tecla a la ciudadanía para que reclame sus derechos directamente, para que le reclame a los concejales su compromiso, para que reclamen también, oye, ¿qué cartera de servicios tengo? ¿Cómo me ejecutas tú los servicios? ¿Cómo me los prestas? Es decir, las cosas que realmente me interesan. ¿Qué criterios de participación pública tengo yo? Que para eso, para buscarlo en el portal de transparencia, pues la verdad es que te pierdes, ni siquiera los encuentras. Así que lo que buscamos es, como ves, instrumentos directos de derechos
y no tanto deber de información que actualmente pues está ahí, digamos, en numerosos institutos, pero Paco, yo te hago o sea, tú coges ahora en cualquier, no en la Comunidad Valenciana, cógete en cualquier comunidad o incluso el Estado y ves sumando todo lo que ponga transparencia y verás que muchas cosas son totalmente las mismas, ¿sabes? Es que no, y al final dices, bueno, ¿qué gotas de derecho hay aquí para el ciudadano? No hay ninguna. Por tanto, vamos a hacer de la transparencia auténticos derechos de la ciudadanía, de exigir, obviamente, en este caso, a las entidades locales. ¿Por qué? Porque además vamos en la buena dirección. El protocolo también permite que estos ayuntamientos que apuestan por la transparencia, pues, por ejemplo, reciban más fondos para hacer más cosas, porque realmente están garantizando una mayor eficiencia y eficacia de los recursos que obtienen. Por tanto, estamos apostando por sellos de calidad. Oiga, usted lo podrá firmar, si no quiere firmar, no los firme. Oiga, luego no se queje de que el ayuntamiento de al lado tiene el protocolo, está recibiendo algunos fondos porque efectivamente está justificando que tiene estos instrumentos, digamos, de transparencia, ¿no? Sí, bueno, se trata, por lo tanto, Paco, de tratar de poner la inteligencia, no sé, poca o mucha que podamos tener para mejorar las estructuras de buena gobernanza. Le quiero preguntar, o hacer una última pregunta, profesor, porque usted ya estuvo aquí hablando con todo lo que aconteció con la DANA, con las responsabilidades en base a la ley. Han salido nuevas revelaciones, y, en fin, la jueza que está instruyendo todo el caso del tema de la DANA, de la jueza de Catarroja. Bueno, ahora ha salido la Guardia Civil diciendo que no existían, no habían datos de cómo estaba el barranco del Pollo. Usted fue a declarar también como testigo, como experto en cuanto como testigo no. Como experto al Senado, a la Comisión de Investigación del Senado. Cuénteme aquella experiencia. Bueno, a mí realmente a mí me llama el Partido Popular, pero hay que tener en cuenta que cuando vas a una comisión, quien te llama es la Cámara. O sea, al final quien te llama, si se aprueba en este caso mi intervención, es la Cámara. En este caso me llama la Cámara Alta, el Senado. Y yo, por supuesto, pues me llama en calidad de experto de Derecho. Yo, hombre, pues como catedrático de Derecho Civil, pues algo de responsabilidad patrimonial sé, algo de relación de causalidad, pues también obviamente he tenido que estudiar, y aunque no soy especialista en el ámbito administrativo, pero sí en temas generales de responsabilidad. Y yo fui en esa calidad de tal. Y claro, lo primero que tuve, bueno, ya si la gente que me está viendo, pues fundamentalmente yo creo que se habrá dado cuenta que intento clarificar, porque es que el derecho es muy complicado y por tanto hay que dar una idea, se puede hacer un poco más, no se puede hacer más simple. Se puede explicar algunas cosas porque la complejidad seguirá ahí, estará ahí presente, pero sí que se puede simplificar algunas cosas para que se puedan entender mejor. Entonces, bueno, pues yo lo que declaré, porque te hacen una serie de preguntas según los partidos políticos, y una de las que me hicieron, pues porque en aquel momento pues había mucho interés en saber si era una responsabilidad compartida o únicamente individualizada o concretable en el ámbito de la comunidad autónoma, pues qué criterio tenía yo. Entonces, pues bueno, pues lo que estoy diciendo aquí, podemos ir a las leyes de emergencia, a las leyes de los sistemas, tal, pero el principal instrumento normativo que tenemos de responsabilidad es la Constitución española, porque ahí nos establece las competencias, ¿no? Entonces, claro, el artículo 149.1, regla 21, establece con claridad que la competencia de seguridad pública la tiene el Estado. Tiene Estado además en materia de exclusividad. Ahí, ¿qué hablamos de seguridad pública? Pues ahí entra todo. Entran las emergencias, entran las catástrofes, también la Policía Nacional, es decir, la ciudad. Pero dentro de esto, es claro que yo creo que la Cámara Alta lo entendió, yo creo que lo entendieron todos los grupos parlamentarios, que el mensaje que yo quería trasladar es, vamos a ver, una de las principales funciones que tiene el Estado es la integridad física de sus ciudadanos. Si es que esto es vital, si no, no se entiende un Estado. Un Estado solamente para cobrar impuestos no tiene sentido. Tiene sentido en la medida en que te da o te protege tu identidad y también te protege tu integridad física y te permite un desarrollo. Bueno, pues la integridad física está dentro de la seguridad pública, eso nadie lo discute. No hay ningún constitucionalista que discuta que el título de la regla 21 no comprende también la integridad física. Bueno, pues si eso es así, ¿cómo se puede descartar a priorísticamente la corresponsabilidad del Estado? Es decir, ¿cómo el Estado no va a hacerse presente en aquellos supuestos de emergencia nacional? Que, por cierto, el caso fue un caso de emergencia nacional, porque afectó a más de 2 comunidades, era la propia normativa, ya lo reconocía, y aparte por la gravedad de la afectación. Obviamente una gravedad que por la tarde todos vimos las imágenes que aquí era. Entonces, ¿cómo se puede sustentar que el Estado? Claro, ahí lo que vine a decir
es que obviamente con independencia del CECOPI valenciano y con independencia efectivamente de las decisiones a tomar, la propia ley de emergencias nacionales establecía, yo creo que con buen criterio, una responsabilidad en cascada y compartida. La responsabilidad más alta, obviamente, la del ministro del Interior, en materias de emergencia, la del ministro del Interior, que tenía que haber, en mi modesta opinión, haber hecho un consejo de ministros especializado y haber tomado decisiones, dada la gravedad y que afectaba a más de 2 comunidades. Y luego, en el segundo escalón, ponía al mismo nivel pues a la consellera, que por eso está imputada, pero también a la delegada del gobierno. En este caso, los dos podían solicitar el estado de emergencia. Si la pregunta aquí del millón es ¿por qué no se solicita el estado de emergencia? O sea, se dice, vamos a ver, ¿qué es lo que está investigando la jueza? La alerta, vale, bien, la alerta. ¿Y por qué no se solicitó el estado de emergencia? Porque eso es, obviamente, tan importante porque hubiese podido salvar vidas. O por lo menos haber paliado la catástrofe. Bueno, pues el artículo 29 de la Ley del Sistema Nacional de Emergencia lo establece claramente. ¿Quién tiene la competencia directa? El ministro de Interior. El ministro de Interior el día 28 no estaba aquí. O sea ya pasó. ¿Quién tiene la potestad para solicitarla? La consellera y la delegada del gobierno. O sea, la delegada del gobierno, usted la puede. O sea, si usted vio ese dramatismo que no vieron los demás, simplemente con una llamada usted se lo solicita al ministro de Interior. Porque lo que vimos, desgraciadamente, fue pues es verdad, un supuesto excepcional en donde el dramatismo, la grandiosidad de la catástrofe, ¿cómo no va a requerir el mayor equipo de inteligencia que tenemos y de salvamento, que es el ejército? ¿Cómo no va a requerir eso? Pues vamos, yo cuando lo vi dije, vamos, esto, tú imagínate, Paco, dice, no, es ¿qué helicópteros va a mandar el ayuntamiento? El ayuntamiento de Torrent no tiene. El ayuntamiento de Valencia va a llamar a los 4 que tenemos para vigilar las mascletas. Oye, ahí tiene que venir, obviamente, helicópteros del ejército con potencial, con capacidad suficiente. Y claro, desde el minuto cuando se vio que aquello se estaba desbordando. Y efectivamente, lo que está fuera de todas dudas es que todo el sistema de alertas del Barrancos, evidentemente, eso fue un fracaso porque no podía ser de otra forma. Y si volviera a pasar ahora, volvería a pasar lo mismo, Paco. Mientras no se hagan las obras de infraestructura necesarias, eso va a seguir siendo un territorio de riesgo y, por tanto, la gente tendrá todo el derecho a estar cabreada porque sus viviendas no se van a ser revalorizadas. Cuando tengan esas obras de infraestructura y de seguridad, esos pisos volverán a valer dinero. Pero mientras no se hagan, esto va a seguir igual. Por tanto, oiga, pongan ya de una vez las obras de infraestructura necesarias, los avisos necesarios, porque lo que se vio en aquel momento, y con esto no estoy prejuzgando nada, porque será lo que se vio en aquel momento es que ese CECOPI, aparte de que efectivamente hay que reformar todo ese sistema, porque se vio, o sea, es que, en primer lugar, en tiempo real no veían nada. Se fijaron en la forata cuando estaban errando la mirada. Y la comunicación entre ellos prácticamente era inexistente. O sea, era como la Confederación de Presidentes de Autonómicos. Tienes 2 minutos para decir algo. Oye, ahí 20 señores. Oiga, pero esto... o sea, es que no, Paco, no tiene ningún sentido. Una cosa, estas cosas son muy distintas a los incendios. En los incendios, afortunadamente, se ve, la coordinación es más fácil y es más natural. Pero estos sistemas de catástrofe, de terremotos, de inundaciones, de tal, estos son mucho más rápidos. Aquí la decisión la tienes que tomar en cuestión de minutos. Y en esa decisión a lo mejor tiene que estar presente el Estado, porque esa decisión es la que te la salva. O sea, la decisión está, ahí el Estado tenía que estar en el primer minuto de la decisión, porque la magnitud de la situación era de tal calibre que si el Estado viene 2 días después o un día después ya te da igual. Por eso la delegación del gobierno, que también tiene potestad para poder pedir. Claro, para mí yo veo claro que tanto la comunidad autónoma como la delegación del gobierno tenía que haber, y ya, con total sinceridad, este supuesto era un supuesto para que el ministro de Interior hubiese quedado clarísimamente la emergencia nacional y desde las primeras horas de la tarde, el ejército hubiese estado ahí, pero todo el ejército nacional. Claro, porque tanto la consellera como la delegada del gobierno, en este caso, pueden solicitar el estado de emergencia. El que lo pueda aplicar de una manera clara directamente es el ministro del Interior. Señor el profesor Orduña, le agradezco que siempre de manera apasionada me hable de derecho. Bueno. Sí, es algo que además usted intrínsecamente pues reúne el requisito básico de un buen profesor, que es, por un lado, la condición sine qua non de saberse la materia, y por otro lado, la de saber enseñar, la de ser docente, y es capaz de explicarle que nosotros la podamos entender. Por lo tanto, le agradezco mucho que esté con nosotros, que nos haya iluminado
en muchos de los aspectos, que lo fundamental que es la transparencia en nuestra vida cotidiana, la vida política, mucho más que nunca en todo lo que estamos viviendo y en la situación que estamos viviendo, en la singularidad, que al final hace que no sea en favor del colectivo, sino de manera singular, como bien dice la palabra. Y, como digo, siempre tiene estos espacios abiertos para que usted pueda comunicarnos todo aquello que tenga que ver con transparencia y con su sabiduría jurídica. Bueno, pues el agradecido soy yo y por permitirme bueno, pues que incluso en una calurosa tarde de julio podamos hablar de derecho y sea algo interesante, porque efectivamente al final es verdad, el derecho pues puede mejorar la vida, o por lo menos la opinión de la gente en su toma de decisiones. Siempre lo es. Esa voz cualificada del catedrático, el doctor en Derecho de la Universidad de Valencia, docente, ha sido magistrado del Tribunal Supremo y tiene todos los títulos habidos y por haber y premios, sobre todo, en el aspecto jurídico. Gracias, señor Duña. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Pues muchas gracias y buena nit.